Hola a todos, muy buenas noches. Ya. Bueno, la clase de hoy es una clase bien interesante porque hoy vamos a hablar de la base de Nova Eva, que son hábitos saludables, que son fundamentales para tener un estilo de vida saludable. Y esto es muy importante, a pesar de que este mes hemos visto, pues, o las clases que tenemos como poco es salud mental, nos parece muy importante arrancar desde los hábitos. El discurso de nosotros es en 5 dimensiones, trabajamos el ser humano en 5 dimensiones y esas 5 dimensiones incluyen espíritu, mente, emociones, físico y la parte relacional social. Entonces no podemos dejar de lado la importancia de mirar la parte física, porque también habla de salud mental. Vamos a ver que dentro de los hábitos que les voy a hablar es supremamente importante la salud psicológica y mental. ¿Sí? Pero el tema a tratar hoy es hábitos en general. Esos hábitos nos van a generar un equilibrio en todas las dimensiones y nos van a servir para tener pues como un estilo de vida saludable, que es lo que muchos ahora estamos buscando. ¿Sí? Van a ver que no es tan difícil empezar, que es simplemente pequeñas acciones que nos van a llevar a buenos y grandes resultados. Entonces, para arrancar, siempre me gusta empezar explicando qué es un hábito, porque la gente habla de hábitos, 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 pero realmente no conocen la profundidad de la definición. Y se las voy a leer textual, esto dice la Real Academia de la Lengua, es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Entonces, ahora nosotros nos lavamos los dientes, por ejemplo, porque ya es algo aprendido, realmente es un hábito, que primero se aprende por el ejemplo, ¿cierto? Mis papás se lavan los dientes, yo también me voy a lavar los dientes. Ya después, todos los días te los lavas 3 veces al día, ahora ya no lo tienes que pensar. Desayunas, te lavas los dientes, almuerzas, te lavas los dientes, comes, te lavas los dientes, mínimo 3 veces al día te lavas los dientes. ¿Por qué? Porque es un hábito que ya está dentro de nosotros. Y si hoy yo te pregunto eso, no lo tomas como un hábito, pero recuerda que algún día aprendiste a lavarte los dientes. Lo mismo cuando aprendiste a amarrarte los cordones. Hoy ya queda aquí y lo haces en automático. Antes te tocó aprender para que hoy se convirtiera en un hábito. Hay personas que dicen que para adquirir un hábito se necesitan 3 meses, otra 21 días. Realmente, cuando hablamos de que hay cambios en los hábitos o cuando yo ya tengo un hábito que está adquirido, cuando yo llevo ya un año prácticamente haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque necesito repetir esta acción. Ahorita nada menos hablaba con Paula, una de mis compañeras del trabajo, y le decía, para mí el ejercicio físico ya es un hábito, llevo un año haciéndolo y voy mínimo 5 días a la semana. Me hace falta hacerlo. Me pasa que lo mismo, cuando uno no se lava los dientes, me siento raro. Y vos te acostás en la cama y decís, pero ¿por qué me siento tan raro? Es que no me lavo los dientes. Me pasa exactamente lo mismo, solo que ahora estoy haciéndome más flexible porque inicialmente iba obligatoriamente 5 días. Es importante hacerse flexible porque eso también nos puede causar ansiedad, sobre todo en un cerebro como el mío que es tan ansioso. Entonces me permito algunos días no ir, mínimo voy 4 veces a la semana porque es importante hacer ejercicio mínimo 3, 4 veces por semana. Entonces sí me permito dejar de ir algún día de la semana de vez en cuando para ayudarme a ser más flexible. Entonces, ¿qué es un hábito? Es una acción que se repite y se repite y se repite y queda interiorizada porque genera huellas neuronales. ¿Sí? Entonces, los ejemplos, amarrarse los cordones es un hábito, lavarse los dientes es un hábito. Hay muchas cosas que se vuelven hábito, pero que no somos conscientes de eso. Crear nuevos hábitos. Se dice que los hábitos representan el 45% del comportamiento humano. Es mucho, casi que la mitad de lo que nosotros, de las conductas de nosotros son hábitos. Entonces, miren la importancia. Y lo que yo les decía ahorita, entonces, el hecho de yo repetir una actividad, eso me va generando huellas neuronales que lo que me permiten es poder ejecutar ya en algún momento sin hacer mayor esfuerzo. Obviamente, todo hábito requiere un sacrificio. Cuando uno empezó a leer, cuando uno empezó a escribir, cuando uno se empezó a amarrar los zapatos o aprendió a lavarse los dientes, no era capaz en su momento. Ahora ya se nos volvió muy fácil.
Voy a dar otro ejemplo que no sea tan común. Cuando la gente aprende a manejar, inicialmente tiene que pensar mucho. Entonces, que la cabrilla, que primera, que ya le tengo que segunda, si el carro no es automático, clutch, que tengo que meter freno, clutch, que tengo que hacer, ¿cierto? Mire por los espejos. Después se vuelve automático, incluso ya puedes mirar los espejos sin exigirte, cambias de primera a segunda sin necesidad de pensar, ya es momento de cambiar a segunda, o que alguien te diga, mira, está revolucionando mucho el carro, ya es momento de que pases a segunda, ya es momento de que pases a tercera, ¿cierto? Ya se vuelve algo que es automático, natural, que hace parte de tu vida. Es importante que sepan que para crear nuevos hábitos hay un proceso. Yo a todos mis pacientes en consulta les digo, los procesos no son lineales. La gente cree que cuando uno empieza procesos de cambio son 100% ganancias. Ni siquiera la vida misma es un proceso lineal hacia el éxito. Entonces, es súper importante saber que los procesos tienen subidas y bajadas. La vida en general tiene subidas y bajadas. Entonces, el hecho de que yo empiece a generar un hábito de hacer ejercicio no quiere decir que yo, porque la otra semana nada más fui un día, entonces ya voy a tirar todo por la borda. No, es muy importante. Ah, listo, esta semana no fui sino un día, la semana entrante voy 2 o 3. Sí, yo también me empiezo a poner como tareas. Pero es importante que a la primera no nos frustremos, porque si no, entonces el proceso se va a frenar. Entonces, vuelvo y repito, todos los procesos son en subida y en bajada. Yo les digo a los pacientes, son una montaña rusa. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque a veces nos llevamos frustraciones y como dice Eli, hecho es mejor que perfecto. Entonces, lo importante es ejecutar y después empezar a exigirse a medida que uno va ganando como ciertos logros. Hay un libro que nos gusta mucho acá, que es de un médico que trabaja medicina de los estilos de vida. Él es internista, cardiólogo y tiene muchos pacientes hipertensos, con diabetes. Y escribió un libro que se llama El Reset Metabólico. Y ahí dice que hay una mezcla, genes más estilo de vida. Y dice que los componentes externos, tales como el ambiente, la genética o la cobertura de salud, influyen un 30% para que tú te mantengas saludable o tengas un estilo de vida saludable. El 70% para no enfermarse o para no tener ninguna enfermedad pues crónica viene del estilo de vida. O sea, si tú tienes un buen estilo de vida, si tengas los genes, lo más probable es que no se vaya a dar. Entonces les voy a dar este ejemplo. Mi abuelita paterna era diabética. Mi papá no fue el mejor, pues, o el mejor para tener un estilo de vida saludable. Ahora él también es diabético. Ha adquirido con el tiempo buenos hábitos, lo que le permite que solamente tenga una pastilla de metformina al día, porque él se cuida bastante, trata de mantener un estilo de vida equilibrado, y eso le ha servido para que no progrese la enfermedad, ni le toque los órganos, y bueno. Yo, ¿qué tengo que hacer? Para evitar esa herencia que yo ya tengo, entonces lo que tengo que hacer es simplemente empezar a alimentarme bien, a hacer ejercicio, a corregir todo esto que hace parte del estilo de vida para que ese gen no se me active. Entonces, miren, 70%, ahí estoy haciendo el 70% que puede evitar a que yo me enferme. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto porque todo el mundo es, no, es que esa genética de uno, hay cosas que por más que tratemos de evitar se van a presentar, pero mientras yo mejores hábitos tenga, claramente es más difícil que yo vaya a despertar ciertas enfermedades. Vamos a hablar del primer hábito, vamos a hablar de los 5 hábitos fundamentales. Hace poquito grabé un video corto, un reel para Instagram donde hablaba de estos 5, pero no a profundidad, sino muy superficial. Hoy vamos a ir más hacia la profundidad. El primero es la alimentación. Muchas veces yo les explico a los pacientes en consulta, para mí la alimentación es la base de la suplementación. Yo más que suplementar me esfuerzo mucho por mejorar alimentación. La base de la alimentación que proponemos en Nova Eva es a base de plantas. Es decir, mientras más natural la alimentación, mucho mejor. Si no consumes tantos ultraprocesados, si no consumes tantas cosas que ya vienen preparadas, es mucho más sencillo tener una alimentación como nosotros les indicamos, que es lo más natural que se puede, ¿cierto? Bueno, eso desde la alimentación. Nosotros manejamos 4
principios básicos que son importantes dentro de la alimentación y hablamos de nutritivo, balanceado, funcional y saludable. Vamos a profundizar un poquito en cada uno de estos conceptos. Nutritiva, hay cosas que son supremamente nutritivas, pero que no cumplen los otros estándares. A mí me gusta mucho un ejemplo que siempre da Eli en sus clases y es, si yo me como un kilo de pistachos, saludable sí es, nutritivo bastante, funcional, balanceado tampoco. Finalmente estás aportando grandes cantidades de grasa al cuerpo, ¿cierto? Entonces, puede que yo me vuelva, aumente de grasa, me vuelva más gordito, pero porque es una alimentación que está siendo sí saludable y nutritiva, pero no balanceada y funcional. Nutritivo es que tenga una cantidad de macronutrientes y micronutrientes necesarios para el funcionamiento de los órganos. Macronutrientes, que tenga la cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas, en no le agregamos otros dos, hidratación y fibra, suficientes para que el cuerpo trabaje adecuadamente, ¿sí? Los micronutrientes son todas esas pequeñas sustancias que aportan la alimentación, magnesio, calcio, sodio, potasio, todas esas pequeñas cosas que nos pueden equilibrar el funcionamiento microcelular, ¿cierto? Entonces, ahí estábamos hablando de nutritiva. Balanceada. Entonces, balanceada es lo que también tiene que ver con los macronutrientes y es que tenga las porciones adecuadas. Entonces, yo siempre les explico a los pacientes, doctora, y es que lo de las calorías, ¿qué es? Las calorías se importan y sí cuentan, aunque tu cuerpo no las cuente. ¿Por qué? Es como si yo tengo un carro que voy a decir una brutalidad aquí, se la he dicho a muchos de mis pacientes, tengo un carro que le tengo que echar 10 galones de gasolina. Si yo no le echo los 10 galones, probablemente no funcione como debe ser, entonces se los tengo que echar. Lo mismo el cuerpo funciona exactamente igual. Si yo no le echo las kilocalorías que necesito básicas, pues el cuerpo no va a hacer las funciones necesarias y básicas que tiene que hacer durante el día. Entonces empezamos a tener ciertos síntomas que son de alerta. Por eso es importante el balance. Funcional. Entonces miren que todos los conceptos se van mezclando. Funcional, ¿qué quiere decir? Que tenga como de base los nutrientes que son necesarios para que la célula funcione como fue originalmente diseñada. Entonces, si yo en vez de echarle carbohidratos necesarios, grasas necesarias, proteína necesaria a las células, porque acuérdense que lo que nosotros comemos, háganse de cuenta que cada una de nuestras células también se lo está comiendo. Entonces, si yo no le echo eso, sino que le echo todo lo contrario, exceso de grasa, casi no como verduras, entonces no tengo para aportarle algunos cofactores que hacen que se encuentran en las plantas o algunas vitaminas y minerales que se encuentran en las plantas. Entonces, el cuerpo no va a funcionar como debe ser, empieza a funcionar mal. Entonces, lo importante de una dieta funcional es que te permita que cada una de tus células funcione como fue originalmente diseñada. Entonces ya llevamos 3 conceptos, nutritivo, balanceado y funcional. Ahora saludable. Y saludable es que sea lo más natural que se pueda, que sea lo más medicinal que se pueda. Por eso nosotros hablamos en el discurso de mientras más natural la dieta, mejor. Entonces ahora deben estar diciendo dieta. Y dieta es estilo de vida. La idea es que nos alimentemos, aprendamos a alimentarnos hoy para que ya no tengamos problema de alimentarnos el resto de la vida, que es muchas veces lo que hace nuestra nutricionista en consulta. Les enseña a comer hoy, mañana y siempre, y eso es súper importante hacerlo. Entonces, la alimentación para mí es el pilar inicial de todo cambio de hábitos. ¿Por qué? Porque tú comes todos los días. Además de los conceptos que ya les hablé, nosotros hablamos de una dieta de 3 comidas al día, máximo 4. Obviamente que alcances las kilocalorías básicas para suplir las necesidades del cuerpo. ¿Por qué 3 comidas, doctora? Porque fisiológicamente y biológicamente el cuerpo está diseñado para comer 3 veces al día, o sea, hacer 3 comidas cada 4 horas o 5, que es más o menos lo que se demora el intestino en hacer digestión.
para que los picos de insulina sean los necesarios y no empecemos a generar algo que se llama resistencia a la insulina o algo además de eso, y es que empezamos a acumular gorditos. Eso evita que empecemos a acumular gorditos en las partes que no es, o grasa en las partes que no es, incluso en los órganos. Por eso la importancia y el discurso de 3 comidas al día. Y por eso la importancia de comer cada 4 o 5 horas, que es importante. En ciertas circunstancias recomendamos 4 comidas, pacientes con ganancia muscular, pacientes con ganancia de peso, pacientes con lactancia materna exclusiva en el momento que están embarazadas. Ahí sí hablamos de pronto de 4 comidas. Obviamente esto se tiene que hacer de forma responsable porque debe ser acompañado por un profesional, ¿sí? Pero miren la importancia de la alimentación. Para mí es la puerta de entrada al resto de los hábitos y generalmente dentro de las recomendaciones que doy es la inicial, ¿sí? Hay alimentos que se deben evitar para yo tener unos hábitos saludables. Entonces, los lácteos son unos de los que restringo, no los quito del todo porque entiendo que estamos en una cultura donde la leche es supremamente importante. A mí también me gusta, a mí me gusta comerme un queso de vez en cuando, a mí me gusta el yogur griego, aunque el yogur griego es un poco mejor porque ya tiene muchos procesos que quitan esas proteínas que nos generan tantos síntomas gastrointestinales, pero realmente mi recomendación es si va a consumir lácteos, coma de mínimo 1 o 2 al día, máximo 2. ¿Por qué? Porque son proinflamatorios, es decir, inflaman sobre todo a nivel gastrointestinal, pero que esto se puede expresar al resto del cuerpo. Entonces ahí van pacientes que sufren, ay doctora, yo tengo gastritis, se me inflama el colon, hay veces me da diarrea, otras veces me da estreñimiento y ya estoy como con el cerebro nublado y me duele todo el cuerpo. Resulta que ya están haciendo una inflamación crónica de bajo grado que empezó con una inflamación del colon y ya está generalizada. Entonces, los lácteos, por eso hay que restringirlos bastante. Si usted puede quitarlos del todo, 1000 veces mejor. Y esporádicamente darse el gusto de comer lácteo, ¿sí? Hay cosas que no son negociables para mí. A mí me encanta el helado, entonces yo no sacrifico el helado. No es negociable, no lo como todos los días claramente, pero me doy el gusto de comerme ese lácteo, ¿sí? Otro de los alimentos que yo evito o que les digo, restrínjalo, gluten. El gluten está principalmente en la parma, en las pastas, pero hay muchas cosas que tienen gluten. Cuando tú lees los ingredientes de los alimentos, ahí te van a decir si tiene gluten o no, ¿sí? Otro de los alimentos que siempre restringo, azúcares añadidos. Muchas cosas tienen azúcares añadidos, sí. El Mr. T tiene azúcar añadido, el H2O tiene azúcares añadidos. Es muy importante mirar con detenimiento qué son azúcares añadidos. Realmente los únicos dos, incluso como suplementos que no hacen pico de insulina, que reemplazan el azúcar, son la stevia y el monk fruit. De resto, hasta la esplenda se ha visto en algunos estudios que hace picos de insulina. Entonces, miren la importancia pues como de restringir un poco los azúcares añadidos. Importante evitar los ultraprocesados. Ahora todo nos lo ponen fácil, la lasaña que ya viene preparada, nos encanta comer salchicha, chorizo ya hecho, morcilla ya hecha, que no es de finca, sino que viene pues de las marcas comerciales que normalmente sacan. Es súper importante que tengamos en cuenta que esos son otros alimentos que se deben evitar o restringir. Yo soy de las que piensa que no hay que quitar las cosas del todo, de vez en cuando que nos comamos una salchicha no nos va a hacer nada, pero es muy importante que tengamos en cuenta que estos alimentos nos pueden generar enfermedades a largo plazo. Otro de los alimentos que restringo un poco en mi consulta son los fritos, porque primero por la cantidad de grasa que tienen, segundo la mayoría de fritos también aportan gluten, entonces es muy importante. Por ejemplo, un palito de queso es frito, tiene gluten y tiene lácteo, porque generalmente tienen buen queso adentro, son deliciosos, de vez en cuando los puedes comer, sí, pero para que sea todos los días es mejor evitar. ¿Listo? Entonces, conclusión de la alimentación, la puerta de entrada al cambio de hábitos. Y es el más importante porque es la suplementación diaria, la gotica diaria para que las células funcionen como debe ser.
Segundo hábito, ayuno. Entonces, aquí esto es muy controversial, ¿cierto? Primer concepto, ayuno normal, fisiológico, normal, que todos los seres humanos debemos hacer y no tiene pues mayor impacto, simplemente como un leve reposo metabólico y gastrointestinal, 12 horas. Eso es lo básico, ¿sí? Ahí no empiezas a tener un efecto a nivel de la salud. ¿Cuándo empiezo yo a ver un efecto a nivel de salud? Cuando hago ayunos de más de 16 horas y tienen efectos en enfermedades incluso eh, metabólicas, ¿sí? Una diabetes, un síndrome metabólico generalizado donde el paciente sufre del colesterol y los triglicéridos, pero también sufre de obesidad. O sea, tiene una mezcla de varias cosas que se pueden manejar en ayuno. El ayuno es muy importante para mejorar como la flexibilidad metabólica, es decir, para poderle enseñar a la célula a hacer los procesos básicos y a utilizar el recurso que tiene disponible. Incluso es muy bueno a la hora de como manejar pacientes que son muy ansiosos y la ansiedad se enfoca en alimentación. Es súper importante que acompañarlo de ayuno, claramente, y súper importante que esto lo tengan en la cabeza y es, no empiecen a hacer ayunos solos. ¿Por qué? Porque depende del contexto. Hace poco nosotros tenemos como un segmento en el Instagram que se llama Preguntas y Respuestas y alguien preguntaba que si todo el mundo podía hacer ayuno y es beneficioso para muchas personas, para todo el mundo, pero en contexto. Hay momentos en los que no podemos hacer ayuno. Una mujer embarazada, una mujer lactando, no debe hacer ayuno. Una persona con un trastorno de la conducta alimentaria que todavía no haya sido manejado por psicología, que haya tenido como un manejo prudente, no debe hacer ayuno. Una persona que esté que pierda fácilmente masa muscular y que esté, por el contrario, pues como tratando de hacer un proceso de ganancia muscular, tampoco debe hacer ayuno. ¿Cuándo le beneficia? Cuando ya estamos como en el equilibrio de las proteínas y puedes empezar a involucrar ayuno, obviamente con un profesional. Entonces, es muy importante saber que el ayuno es increíblemente bueno para tener una buena salud, pero siempre desde ciertos contextos y siempre con acompañamiento. Hay otro concepto que tenemos que es el ayuno intermitente. Hay mucha gente que ahora habla del ayuno intermitente. Hablamos del ayuno intermitente es porque pasa un periodo de ayuno y tienes comidas como en periodos, ¿cierto? Recomendaciones que generalmente damos. Trate de hacerse la última comida tipo 5 de la tarde y espere 16 horas, pero trate de hacer las 3 comidas en periodos más cortos de tiempo, ¿cierto? Pero sí hacer las 3 comidas. Eso es, por ejemplo, una indicación que nosotros damos. Esto sería un ayuno intermitente, ¿sí? ¿En qué casos aplica? Es importante mirar la individualidad de cada paciente. Yo sé que a la gente le llama mucho la atención el tema del ayuno y el ayuno de verdad es sana demasiado podríamos decir que en las 5 dimensiones, porque la mejor forma de trabajar la gula es hacer ayuno. Y sí nos podría servir, pero siempre de forma responsable. Hay gente que lo que hace es, voy a empezar a hacer ayuno así como así. No, eso requiere un tiempo. ¿Por qué? Porque aparte empiezas a tener cambios en tu cuerpo, en tu cerebro, que no sabes si son normales o no y no sabes controlar. Y llega un punto en el que estás haciendo tanto ayuno, ya te comiste toda la grasa, ¿qué va a hacer el cuerpo? A empezar a coger el músculo. ¿Por qué? Porque no estás comiendo las proteínas que se necesitan, lo que hablábamos de la alimentación, no estás llevando un balance adecuado, no estás teniendo los macronutrientes y micronutrientes que se necesitan. Es decir, es súper importante hacerlo, pero acompañados. ¿Por qué? Porque el ayuno, aunque es muy bueno para nuestra salud, debe hacerse con profesionales y en el contexto en el que estemos. Por eso la individualidad de cada paciente es importante. Tercer hábito, actividad física versus entrenamiento físico. Lo digo versus porque la gente cuando yo le digo actividad física, entonces ahí mismo piensa solo en el ejercicio. La actividad física es moverse. La actividad física es, yo parqueo el carro aquí y tengo que caminar y aprovecho y subo las escaleras.
para subir a la oficina. Eso es actividad física, eso no es entrenamiento físico. Pero tratas de moverte. Mover el cuerpo es súper importante. Cada vez nos volvemos más sedentarios. El sedentarismo del siglo XXI es exagerado porque todo lo tenemos aquí. O sea, es fácil. Yo pido un domicilio. Ay, qué pereza ir a mercar. Voy a pedir por Rappi el mercado. Ay, no, es que yo la verdad trato de irme todos los días en Didi para el trabajo porque es que me da una pereza salir, caminar hasta el paradero, coger el bus y después que me deje como 2 cuadras más adelante, entonces caminar hasta la oficina, me da mucha pereza. O todo lo tenemos, pues comemos en la misma parte que vemos televisión, todo está aquí cerquita para no tenernos que parar. Ay, no, qué pereza, no me hagas parar. Todo el tiempo estamos pensando la ley del menor esfuerzo. Mientras menos nos paremos, mientras menos caminemos, mientras menos esfuerzo físico tengamos que hacer, mejor. Y es súper importante. De hecho, una de las recomendaciones que yo le doy a mis pacientes mayores es, incluso se ríen cuando se las doy: señora, ¿a usted le gusta rezar el rosario? O señora, ¿a usted le gusta orar? Pues ore caminando, rece el rosario caminando. Un rosario bien rezado, usted se demora por ahí 25 minutos. Entonces, es 25 a 30 minutos usted dando vueltas caminando. Ahí está haciendo actividad física, yo no necesito más, ¿cierto? Sí es muy importante empezar a meterle el entrenamiento, pero para mí es suficiente con que uno empiece a moverse. ¿Qué cambios básicos podemos tener en los hábitos en cuanto a actividad física? Cambios básicos, voy a empezar a subirme por las escaleras hasta la casa. Voy a empezar a subir las escaleras del trabajo. Los que tienen carro, voy a parquear más lejos del ascensor para tener que caminar un poquito más. En el centro comercial siempre buscamos parquear al lado de las escaleras eléctricas, al lado del ascensor. No, esta vez no, voy a parquear más lejos. Ay, voy a ir a un centro comercial a darle varias vueltas, a caminar, y así no vaya a comprar nada. Es muy importante que empecemos a movernos, no importa cómo. Incluso aquí hacemos la recomendación de pausas activas. Van a ver que vamos a estar publicando pequeños videitos en el Instagram de pausas activas, porque lo importante es que nos empecemos a mover, incluso nos anquilosamos. Y las pausas activas, la propuesta de nosotros es prácticamente hacer ejercicio un poquito, 5 minutos cada horita, que nos empecemos a mover, porque puede que pasemos todo el día sentados en un computador. Y eso es importante empezarlo a interiorizar en la cabeza. Ya después miramos y empezamos a hacer entrenamiento físico. El entrenamiento físico es cuando ya hay pauta, ya hay alguien que me entrega pauta. Entonces, hoy hago pierna o tren inferior y mañana tren superior y empiezo a trotar, pero le voy mezclando ejercicio cardiovascular con un buen entrenamiento físico. Tiene 4 cosas básicas: que maneje la parte cardiovascular, que maneje la fuerza, que maneje la flexibilidad o el estiramiento y el equilibrio. Eso hace un buen entrenamiento físico. ¿Qué pasa? A nosotros nunca nos metieron el chip de hacer ejercicio, incluso nos mencionan la palabra ejercicio y hay mucha gente que somatiza con desaliento al ejercicio. ¿Por qué? Porque es como el ejercicio es doloroso, aburrido, pero cuando tú empiezas a disminuir el estrés, cuando empiezas a dormir mejor, cuando empieza a tener impacto en otras áreas, como les digo yo, en otras dimensiones del ser, ahí le empiezas a ver el beneficio. Yo le empecé a ver beneficio al control de mi ansiedad y empecé a dormir mucho mejor y a tener mejor energía en la mañana, al otro día. O sea, todo eso empezó a beneficiarme en varias áreas de mi vida y en varias dimensiones. Entonces es muy importante que empecemos como a hacer pequeñas acciones, así sea como actividad física, que son las propuestas iniciales que les estoy dando, para tener, para poder empezar y abrir la puerta a hacer ejercicio. El cuarto hábito que me parece fundamental: descanso y sueño reparador. Hay gente que no le parece tan importante el sueño, ¿sí? Incluso, no importa, yo voy a trasnochar 3 días, 4 días seguidos y no pasa nada, y peor porque le mezclan otras cosas, rumba, licor. Entonces, el sueño es supremamente importante. Y a veces pensamos que el insomnio es solo que no podemos conciliar el sueño. Yo siempre, cuando vienen a consulta, les pregunto: ¿a qué horas te acuestas? ¿A qué horas te duermes?
si te levantas más de una vez en la noche y si al otro día te levantas y usualmente sientes que no descansaste. Y puedo encontrar los que me dicen, doctora, yo me acuesto a las 9 de la noche, duermo toda la noche, pero al otro día amanezco cansado. Eso es un tipo de insomnio y hay que ir a mirar qué está pasando. Porque hay muchas patologías del sueño que no son perceptibles a simple vista, pero que generan este tipo como de consecuencias en las personas. Entonces, por ejemplo, personas que sufren de apnea del sueño, puede que se duerman temprano, duerman toda la noche, pero se levantan muy cansadas, o personas que tengan síndrome de piernas inquietas, por ejemplo. Son patologías que no son frecuentes y que la gente no tiene en la cabeza, pero que, o no frecuentes, sino que no están diagnosticadas como debería ser porque a veces lo pasamos por alto. También tengo pacientes que me dicen, doctora, vea, yo me levanto más de 2 veces en la noche. Si usted se levanta una vez, está interrumpiendo el ciclo una vecesita, pero cuando usted interrumpe el ciclo varias veces, ahí ya empezamos a tener problemas del sueño. O también está el típico, que es el que más conocemos, y es, a mí me da mucho trabajo dormirme. Yo me acuesto a las 9 y hago fuerza, y por ahí a las 12 no me he podido dormir. Que hay que empezar a mirar el por qué. Entonces, no, es que a mí me gusta dormir con el televisor prendido, la luz prendida, a mí me gusta ver Instagram hasta las 3, hasta las 12 de la noche, entonces por eso es que no me duermo. Las medidas de higiene de sueño son súper importantes y las pasamos por alto. Yo siempre les digo, haga que su cerebro sense que ya usted está listo para dormirse. Y siempre les digo, se ríen mucho porque les digo, vea, ponga el ambiente romántico, apague la luz, póngase la pijamita así todo rico, organice la cama. Si quiere prender una velita, prenda una velita. Si le gusta leer, que sea con luz tenue y una lectura light, digo yo, porque la gente le encanta leer política, le encanta leer problemas graves a esa hora, no. Lea cosas novelas suavecitas, que le trabajen más la parte emocional que la mental, porque eso lo relaja. Entonces, hay que hacer, entre comillas, un ritual a la hora de dormirse y es importante también desconectarse de todas aquellas cosas electrónicas que nos dispersan. Como les digo yo siempre en la consulta, el cerebro no sabe si es luz del día o luz del celular, pues él no va a decir, mira, este está viendo Instagram a las 12, no. Simplemente él sensa que hay luz y le dice al cerebro, venga, pare la producción de melatonina, que es la hormona que nos permite entrar en el sueño profundo. Y no sé si se han dado cuenta que de pronto uno se levanta en la noche, o sea, te dormiste, levantas, miraste el celular y ya te da una dificultad volverte a dormir. ¿Por qué? Porque le dijiste al cerebro hay luz, entonces él está tratando de frenar el proceso de producción de melatonina. El sueño es fundamental para varias cosas. La hora promedio siempre se ha hablado de 8 horas. Esto depende de la edad, ¿sí? Pero eso requiere una clase pues más para mirar la profundidad. Promedio más o menos de los 17, 18 años en adelante son 8 horas promedio. De ahí para abajo depende. Ustedes han visto que obviamente los bebés duermen mucho más, necesitan más horas para dormir. Dentro de eso también hay genéticamente gente que tiene codificado que sean dormidores cortos y dormidores largos. Hay gente que toda la vida duerme 4 horas y queda bien y no pasa nada y no tiene síntomas y rinde y no tiene problemas con la energía, nada, absolutamente nada, ni le genera ansiedad, no pasa nada. Y hay gente que tiene que dormir más de 8 horas. Entonces hay gente que 12, 13, 14 horas tiene que dormir para descansar bien. Esos son los dormidores largos. Ese no es el tema a tratar. ¿Qué es importante? Que las 8 horas promedio de las que hablamos son fundamentales para hacer todo el proceso de reparación y de preparación para el otro día. Entonces, háganse de cuenta que el cuerpo en la noche, mientras dormimos, genera todo lo que necesitamos para el otro día. Es la fábrica de hormonas, de reparación, de todo, para que estemos bien al día siguiente. Hay varias cosas importantes y es el control cerebral. Estamos hablando no solo desde la parte, pues como motora, o sea, del accionar, sino también de la parte mental, la producción de neurotransmisores. Se ha visto que las personas que no duermen bien, las horas que deben ser,
generalmente empiezan a desarrollar trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, ¿cierto? Incluso se ha hablado de enfermedades como demencias, tipo Alzheimer, personas que no duermen bien y como consecuencia empiezan a desarrollar un Alzheimer, ¿sí? El sistema inmunológico tiene, o sea, el equilibrio del sistema inmunológico se da durante el sueño. Si yo no duermo bien, no sé si han visto que las personas que empiezan a tener problemas de sueño son, pero yo me enfermo tanto. Empiezan a dormir mal y cualquier gripa se les pega. O sea, se le arrima a alguien con cualquier gripa y ya se les pega. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico tiene su equilibrio durante la noche. También hay gente que no entiende, pero si no duerme bien, no repara bien el hueso, no repara bien el músculo. Entonces, de nada me sirve hacer buen ejercicio si yo no duermo las horas que son, porque durante la noche se da esa reparación. Hay procesos que son fundamentales durante la noche y que de pronto, o durante el sueño, que predominan la noche por el ritmo circadiano, y el cerebro ya está acostumbrado a esto, luz del día, luz y oscuridad, así funciona el cerebro. Entonces, esos procesos se dan durante el sueño, durante la noche. No es lo mismo cuando yo duermo en el día. Miren que a los médicos nos toca, por ejemplo, trasnochar mucho, y los que tienen especialidades que trasnochan más, o los que trabajan en urgencias, por ejemplo, empiezan a tener más problemas en cuanto a su salud en general. Estamos hablando de salud en 5 dimensiones y obviamente tiene que haber quien se sacrifique por el resto, pero quiero darles este ejemplo es porque se empieza a notar cada vez más. En cuanto al descanso, ¿por qué se llama descanso y sueño reparador? Porque también es importante tener periodos de descansos donde el cuerpo pueda tener reposo. Incluso a veces hasta el mismo cuerpo nos pide reposo. Es como, ya está tan saturado que no puede más, y eso es muy importante para la gestión del estrés, para manejar el estrés. Entonces, aquí no le vamos a dar mucha profundidad a este tema, pero sí es importante que tengamos la claridad de la importancia del descanso y el sueño reparado. Vamos para el quinto y último hábito, y es la salud psicológica y mental. Yo no soy psicóloga, pero sí conozco y sí estudiamos, porque nosotros pues obviamente durante la carrera, y obviamente aquí me llegan muchos pacientes inestables también. Yo también he pasado por eso. Yo tuve trastorno de ansiedad, también tuve una depresión, y no es un trastorno. Como Eli me enseñó alguna vez cuando empecé a trabajar con ella, ese era mi superpoder, pero no lo sabía utilizar. Y es muy importante que pues yo no le pongo ya título a esto, porque realmente yo me he sanado mucho de la ansiedad, y para tener una salud psicológica y mental es muy importante conocernos, el autoconocimiento. En Nova, cuando trabajamos las 5 dimensiones, les abrimos el panorama para que conozcan, es importante que se conozcan y se reconozcan, porque a veces vemos en el otro, pero no vemos en nosotros, y para empezar un proceso de cambio hay que ir a la profundidad del ser. Hace poco empezamos un curso que se llama Planeación, Orden y Hábitos, y muchas personas nos decían, ¿por qué el primer módulo se llama Conocerse para Transformarse? Y es porque cuando tú no te sientas a detallarte qué es lo que está generando que no puedas ejecutar un plan, o incluso sentarte a hacer un plan, les estoy poniendo el ejemplo del curso, es porque tenemos filtros, porque hay un montón de heridas que tenemos en nuestras 5 dimensiones que nos evitan o nos impiden hacer lo que realmente tenemos que hacer. Y esto es muy importante, porque así como hoy se los estoy diciendo, yo también lo he tenido que trabajar, y cada día lo tengo que trabajar más, porque es que a veces dejamos de lado, no, es que yo solo quiero coger un hábito y ya, pero cuando revisamos la profundidad, ¿por qué no soy capaz de coger un hábito? ¿Por qué no soy capaz de mantener en orden mis cosas, mi vida? Y analizamos esa profundidad, empezamos a quitarnos como máscaras que tenemos, y a permitirnos, pues también uno se tiene que conocer para poder ser consciente y ejecutar. Es que esto me pasa porque yo tengo esta herida, porque yo aprendí esto, porque eso me lo metieron. Entonces,
En mi casa no me enseñaron a hacer ejercicio, por ejemplo, entonces yo ya tengo ese chip así como adentro y entonces yo siempre he sufrido de trastornos de la alimentación y me da muy duro porque yo veo a esa gente flaquita en el gimnasio y yo siento que tengo que hacer el doble para poder llegar a ser flaco. O sea, es súper importante limpiar la mente, mirarse en la profundidad para tener un cambio de hábitos. Y aunque lo pusimos de quinto y último, no es el menos importante. De hecho, es mucho más fácil empezar por lo físico porque es lo que nos aqueja, ¿cierto? Es lo más llamativo. Yo siempre le digo a los pacientes, porque siempre llegan primero a mí y después tienen cita o con la psicóloga o empiezan un curso con Eli, que ella es coach ontológica y va a la profundidad, pues porque lo físico es lo que más nos duele, porque está en el momento y empezamos a manejar lo físico paralelo a las otras dimensiones y realmente nos damos cuenta que hay mucho por sanar, pero que es más fácil sanar cuando tenemos silenciado el síntoma. Entonces, yo tengo pacientes que llegan aquí con gastritis, reflujo, colon irritable, fibromialgia, neuroinflamación, o sea, son el combo completo de medicina funcional y arrancamos a trabajar lo físico y arrancan en el curso y yo les silencio esos síntomas físicos y ahí se potencializan impresionante, incluso siguen ejecutando la pauta. Hace poco vino una persona que estuvo en uno de los primeros cursos que se lanzó en Nova Eva y un InBody hermosísimo después de un posparto y ella me decía, es que yo sigo aplicando las pautas de alimentación que ustedes me entregaron. Pero es porque nosotros no solo entregamos pautas de alimentación y no solamente enseñamos a trabajar como coman así, hagan esto así, sino que a que ustedes se revisen. También tratamos de no llegar a la casa y abrirles la nevera, como les digo yo a los pacientes. Si yo llego hoy a tu casa y te abro la nevera, esta doctora tan conchuda, tan confianzuda, ¿cierto? Yo no me puedo meter y obligarte a meter hábitos en tu vida. Lo que puedo hacer es tratar de darte la pauta para acomodarlos a tu vida, porque cada persona tiene vidas diferentes. Aquí hay el Lady que trabaja con nosotros, tiene 2 hijos y me pregunta, doctora, ¿yo en qué momento hago ejercicio? Y un día le decía, la mejor mancuerna que tienes son tus hijos. Y lo decíamos pues en modo de chiste, pero realmente la única forma de hacerlo es también involucrarlos, porque es el ejemplo que ella les va a dar a ellos, ¿sí? Lo que hoy les quiero decir es, aunque pusimos de último la salud psicológica y mental, debe ser un paralelo con el resto de los hábitos. O sea, es transversal. Sí, hablamos de alimentación, sí, hablamos de actividad física, sí, hablamos de sueño reparador, sí, hablamos de ayuno. Pero la salud psicológica y mental debe ser transversal, porque es muy importante también silenciar esas voces de la cabeza que te dicen no podés, no sos capaz, es que vos nunca has sido capaz, no es momento, no está todo perfecto en tu vida como para que empeces, ¿cierto? Y el momento es cuando ahora, porque si nos quedamos esperando a que todo el ambiente esté perfecto, nunca se va a dar. Si yo les voy a contar una anécdota. Yo casi siempre la cuento con el ejercicio porque era lo peor para mí. O sea, para mí la alimentación fue mucho más fácil, inclusive a mí me tuvieron que incrementar porciones y para mí se me hizo mucho más fácil. Y nosotros arrancamos una alianza con Power y a mí me parecía chévere para la otra gente, se lo recomendaba a los pacientes, pero yo no lo hacía. Y hace un año, pues, con el director de metodología de Power, empezamos a trabajar muy de la mano y un día me dice, Caro, te va a regalar 3 días de cortesía. Y yo, ay, muchas gracias, pero yo por dentro, ay, yo no quiero hacer eso, a mí no me gusta. Le dije que sí por pena, porque las voces de mi cabeza me decían, no, es que vos no sos buena para hacer ejercicio, no, pues vos para ir todos los días a un gimnasio, no, pues cómo, sí, cierto, o sea, las voces de mi cabeza hablándome. No, y además que tanto trabajo, yo no puedo dejar el trabajo, tal cosa, o sea, todas las excusas del mundo. No, yo tengo que llegar a hacer la coca a la casa y tengo que llegar a organizarlo el otro día y tengo que llegar a lavar la ropa. Las voces de mi cabeza hablando, poniéndome mil excusas.
Eso fue hace un año. Voy yo a la primera clase y me enamoré del gimnasio. Hace poquito cumplí un año de estar yendo. Y simplemente fue porque mi cerebro es demasiado cuadriculado, por pena, pero porque había convicción y porque todo estaba perfecto para que yo arrancara a hacer ejercicio, no. Entonces miren la importancia también de este hábito, que a veces no nos parece tan importante, pero que tener una salud psicológica y mental es la base para poder empezar a ejecutar en paralelo el resto de hábitos. Mis clases son corticas, pero quiero dejarles una invitación y es, anote esos 5 hábitos y empieza a hacer pequeños cambios. Y si necesita un profesional, obviamente aquí lo acompañamos con mucho gusto. ¿Por qué? Porque sabemos lo difícil que es empezar, porque sabemos que iniciar un proceso no es fácil, todas hemos pasado por eso, cada una de las profesionales que está aquí ha pasado por eso. Mi invitación es, no espere para que mañana sea el día perfecto, no va a ser. Empiece hoy. Y termino con una frase que nos gusta mucho y que la repito mucho porque a mí siempre cuando quiero aplazar las cosas o que ahora llamamos procrastinar, la recuerdo. Me pasa, por ejemplo, con las clases de guitarra, que estoy aprendiendo a tocar guitarra, me va re mal, pero es que nunca había cogido una guitarra, entonces la suelto y no quiero más. Y me acuerdo de la frase, hecho es mejor que perfecto, y vuelvo y la cojo. Entonces hoy quiero cerrar la clase diciéndote, hecho es mejor que perfecto. El momento de empezar el cambio de hábitos es ahora. Y los invito a la próxima clase donde vamos a hablar de trastornos de adaptación. Entonces, ¿por qué hay unos procesos que hay que pasar para yo adaptarme a ciertos cambios? Se me murió un familiar, terminé con el novio, cambié de ciudad, porque hay cosas que son normales y que no podemos llamar ni depresión, ni ansiedad, sino mirar cuál es la normalidad y también saber que los procesos de adaptación afectan en todas las dimensiones. ¡Feliz noche!